Acá está. Bien, continuando con nuestra clase después de este break, de habernos oxigenado un poquito y de haber respirado también un ratito, vamos a O sea, continuar. yo no puedo entrar a la anterior clase, la anterior sesión no puedo entrar. No te preocupes, campeón. La clase fue grabada y a la brevedad posible, ojalá que el internet pues se preste las condiciones para poder subirlo a la plataforma y tú puedas ver. No te preocupes, Rengifo, no hay ningún problema. Todos los estudiantes que tengan problemas me reportan por el chat, yo lo leo rapidito y yo lo voy a entender, no se preocupen, no crean que no lo voy a entender, que me voy a... Al contrario, todos podemos presentar eh, inconvenientes en su momento. Y todos estamos en la empatía de poder ponernos en el lugar de la otra persona. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Y mucho más en este medio que el internet es cuán importante tener un buen dispositivo. ¿No? También estaba asustado, por ejemplo, porque no prendía la computadora y estaba preocupadísimo. Demoré un poquito, me demoré 2 minutos en aperturar la sala. Pero bueno, gracias a Dios. Continuando con nuestro tema, estábamos hablando del absolutismo, este sistema de gobierno donde el rey concentraba el poder absoluto. Asume diferentes características. Estábamos hablando y cerramos la idea de que su poder era hereditario. Solamente sus hijos accedían a ese poder y iban a ser pues, los siguientes que iban a asumir el trono en este caso. Y esa es la figura, pues, de una representación del rey absolutista, en este caso, que hemos ido analizando. ¿Va a haber otras características? Sí, el Estado era el mayor repartidor de recursos. Por lo tanto, el Estado, el rey y el Estado, el gobierno, la monarquía, era la que se encargaba de administrar todo ello. ¿Cierto, Centeno? Era la que se encargaba de administrar todos esos puntos de vista, ¿no? Entonces, como se encargaba de administrar, distribuía los recursos, ¿no? Recuerden ustedes la base de la economía, ¿no? Los tributos, los pagos, todo se encargaba del Estado. Los habitantes eran los súbditos del rey, ¿no? Y recuerden ustedes que una imagen característica era, no, pues que estos reyes, pues, el pueblo estaba un poquito con la venda, ¿no? Sentía cierta protección, temor, estaban condicionados a, como se dice, estaban condicionados a. Otro punto, otra característica va a ser que era el poder, el pueblo entendía que el poder que se le daba al rey era de origen divino, no que ese poder le dio Dios a él para que reine y gobierne sobre nosotros y ejerza cierta protección. Esa era la concepción que tenía el pueblo y el rey hacía propicio de ello, ¿no? Por otro lado, el rey también, recuerden ustedes que la iglesia va a pasar por una situación de cambio y va a querer recobrar su poder con la reforma católica. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que el rey va a exigir, pues, a la iglesia católica que la corona administre todo lo que tenga que ver en cuanto a riquezas. Y todas esas riquezas administrativas, la corona lo va, pues, a, a administrar. En el caso especial de la espiritualidad, lo maneja la iglesia. Pero en el caso de la recaudación de impuestos, diezmos, etcétera, de cosas, lo maneja el Estado. En una primera instancia, a la iglesia católica le sonó un poquito tosco, ¿no? Pero no te preocupes, señor, no te preocupes. Le sonó un poquito tosco, pero ahí va, no te preocupes, no te preocupes. Pero ahí la iglesia católica pues adoptó esa postura y tenían este esquema durante un estado o una monarquía absolutista. ¿Qué más tenemos acá de una monarquía absolutista? Vamos bien. Profesor, no me quedó claro lo de las características. Con esto, si gustas, hace la captura de pantalla o vas tomando nota. ¿El poder reside de quién? De Dios. Era lo que creía el pueblo. Por lo tanto, su derecho era divino. El rey o monarca, característica primordial de una monarquía absolutista. Y su poder era hereditario. Me dejo entender, y vitalicio, o sea, hasta de por vida. Hasta que muriera. Muere el rey, lo deja a sus hijos. En ambos lados vamos a encontrar otras características, como da cuenta de sus actos a quién, no al pueblo, no a sus ministros, no a la nobleza, sino solamente a Dios. Va a tener una buena relación, entre comillas, con la iglesia, porque la iglesia, recuerden ustedes, al pasar una crisis, estaba prácticamente vulnerable. En la corona o el rey o la monarquía absolutista va a manejar la parte administrativa. Otro punto importante, tiene todos los poderes.
¿no? Me dejo entender el control y el dominio de todas las instituciones o estamentos que tiene el Estado, como el poder ejecutivo, legislativo, judicial y sobre todo religioso, como también militar. El pueblo va a tener ciertas libertades como derechos, pero condicionadas a la voluntad de ¿quién? Del rey. ¿Me dejo entender? Sabiendo esto, ahí viene nuestro amigo Fernando Salas. Va a haber una política interna, una característica importante. Va a haber cierta burocracia, ¿no? Ahora, profesor, ¿el rey va a tener la condición y la potestad de todo? Sí. ¿Qué es lo que pasa? De que el rey también va a conformar, va a elaborar ciertas instituciones que van a estar en el marco de su monarquía, o sea, de su reinado, de su corona. Y eso lo vamos a ver aquí más adelante. Una muestra de absolutismo, ¿no? Uno de los máximos representantes, se podría decir, de la monarquía absolutista, va a ser Luis XIV de Francia, ¿no? Él va a decir y se va a catalogar y se va a catapultar. Pregunta de examen. ¿A quién se le atribuye la siguiente frase? El Estado soy yo. ¿A quién? A Luis XIV. Luis V de 14, Francia. Francia. Ahí lo tiene, muchachos, Luis XIV. Ya están tomando nota ustedes, excelente. ¿Cierto? Claro, Un profe. rey que prácticamente va a imponerse. Algo curioso, ¿no? Que se conoce, se sabe de este rey, es de que mandó a hacerse una letrina en su trono, en la parte de abajo, ¿no? Y en las reuniones él, pues, realizaba sus necesidades delante de todo el mundo. Son cosas que hay y son cosas que se dicen, que se cuentan, que se toman con pinzas, ahí, ojo, que se toman con pinzas, pero se tiene la información en este caso. ¿Sí? ¿Está bien? Les decía hace un ratito que el rey, en el marco de su estado, va a tener una organización muy importante, ¿no? Porque le va a dar grave importancia y recuerden ustedes, con esto, él no va a dividir su poder. ¿Me dejo entender? Cuando se acaban las monarquías absolutistas, van a surgir nuevos modelos de gobernar. Uno de ellos, la república, donde los poderes se dividen y no se concentran en una sola persona. El Perú tiene instituciones, para ustedes conocido como los poderes del Estado. Y estos pues manejan el gobierno. ¿Me dejo entender? El poder no recae en una sola persona, sino en instituciones y en ciertos poderes. El rey no hizo lo mismo, porque él tenía el poder absoluto. Por lo tanto, él buscaba ¿qué cosa? Asesoramiento. En algunas instituciones que no tenían el grado del cargo, pero él también tenía que tener en cuenta, ¿no? A estas instituciones. En algunas cositas, porque recuerden ustedes que son las que le van a dar eh, consejos, asesorías de cómo va a tomar una decisión. Pero quien tenía la última palabra era el monarca. Estas instituciones van a ganar ciertos derechos, ¿no? Por ejemplo, el Consejo de Estado. Este último estaba dividido en secciones, de acuerdo, ¿no? A la distribución que brindaba el rey. Los secretarios de Estado eran los ministros del momento. El Parlamento, el rey decidía consultarles para ciertos asuntos, solamente o relacionados netamente con los impuestos. El Parlamento prácticamente, esta situación o esta acción de reunión o asamblea viene de la Edad Media y esta va a estar integrada por todos los representantes, nobleza, clero, patriarcado urbano, ¿no? Y estos van a aprobar estos nuevos impuestos, ¿no? Estos representantes, nuestra perdón, no está otro estamento, pero el estamento del pueblo, porque no tiene nada que ver en estas decisiones. ¿Me dejo entender? Imagínense. Vamos viendo acá. ¿Cuáles van a ser las causas del absolutismo? ¿Por qué se va a presentar? ¿Por qué las monarquías van a agarrar fuerza e impulso con el absolutismo? Van a agarrar fuerza e impulso con el absolutismo, ¿no? Más que nada ante la necesidad de una estabilidad. Recuerden ustedes, vienen con características del feudalismo. Los nobles se han ido a realizar las cruzadas. La Iglesia Católica que tenía el control está perdiendo el poder, tiene inestabilidad. Se está dando una época de cambios,
una época de modernidad, ¿no? Para ellos novedoso, nuevo, imagínense. Entonces van a tener que sentir buscar esa estabilidad. Y quienes van a dar esa estabilidad de comida, de economía, de protección, etcétera, van a ser los monarcas, ¿no? En este caso, monarcas o reyes, y ellos van a ir adoptando esa forma de gobierno absoluto, ¿no? Y se van a posicionar, y de los cuales de ellos van a depender las futuras potencias mundiales, ¿no? Por ejemplo, Francia, Inglaterra, los ingleses también igualito. Estas monarquías se van a ir posicionando muy bien. Otros van a optar por consolidar también su monarquía absoluta con estos matrimonios, ¿no? El hijo de tal se casa con el hijo de tal, juntos consolidan el reino tal o la monarquía tal. Eso sí se va a dar, va a ser muy importante que ustedes entiendan eso. Otras causas va a ser la decadencia del feudalismo, ya que los señores feudales, como les dije, se fueron por las cruzadas, ¿no? Muy importante. Ahora, otra causa va a ser que el apoyo económico de la burguesía, como tenemos acá, o comerciantes, a la ciudad de los reyes. Los burgueses, miren, a pesar de que ellos no tenían tantos privilegios como los nobles, van a ser los que van a apoyar, van a ser prácticamente los comerciantes que pues tienen el dominio económico, van a ser los que van a apoyar a las monarquías, con aras de ir ganando cierta posición. Esto no se dio porque los burgueses pasan a pasar a un estrato diferente, ¿no? Por lo tanto, van a ser ellos mismos los que van a buscar, como se dice, cambiar esta situación del absolutismo. Al querer cambiar van a surgir las primeras protestas, las primeras huelgas en contra de este régimen, y se va a dar todo este tema de lo que son las revoluciones, que más adelante vamos a ir analizando. Otro, el derecho romano, esa influencia va a ser importante, ¿no? Ese esquema que dejan por parte de los emperadores. El cobro de impuestos y la formación, ¿no? En este caso, el cobro de impuestos y la formación de los ejércitos va a ser muy importante. Para mantener el ejército necesitamos un ingreso. Y la única manera era aplicando impuestos. Y los pueblos van a tener que aceptar y van a tener que pagar sus impuestos. Aquí surge también la unificación territorial de los estados. Como les decía hace un momento, los matrimonios van a consolidar estas unificaciones, pero va a traer consigo ciertas cositas que son importantes también, que en las clases posteriores nosotros nos vamos a ver. ¿Cuáles van a ser las ventajas que va a traer consigo el absolutismo? ¿Qué ventajas? ¿No? Si bien es cierto, es un régimen, es un sistema de gobierno, ¿no? Pero el poder, pues, lo va a manejar el rey, y en el qué poder va a concentrar, político, militar, social y económico. Y este, pues, va a estar sujeto, ¿no? A que no va a haber límite en un estado, en una monarquía absolutista, ¿no? Al no tener límite, va a estar bien manejado, bien controlado por este sistema de gobierno. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas van a ser que este régimen tiene ciertas libertades, ¿no? Pero va a haber otro estrato social que tiene menos derechos, menos beneficios, a lo contrario, están pues bajo impuestos, y esto pues va a condicionar de que esa población continúe así. ¿Por qué? Porque no van a permitir que los derechos del ciudadano o del pueblo se activen, ¿no? Y que el pueblo tenga que ver con alguna participación política en la monarquía, ¿no? Ya que durante este tiempo lo único que el único estrato social va a ser la nobleza la que se va a beneficiar. ¿Qué surgirá ante esta situación? Preguntamos. ¿Qué va a surgir ante esta situación? Por ejemplo, vamos acá. Henry, ¿qué crees que va a surgir durante esta situación?
o qué más o menos qué idea puedes tener que surja después de esta monarquía, de todo esto que se está presentando como monarquía absolutista? Henry, creo que Henry no se escucha. ¿Tú qué opinas, Colán? ¿De qué surgirá? Sí, Yo creo que surgirá una independización de las naciones. puede ser una independización, muy bien. ¿Tú qué La dices? revolución, profe. Una revolución, también, lógico, se van a levantar los pueblos ante esta situación. Muy bien, revoluciones. ¿Tú qué dices, Lucía? Agua, profe. 2 puntos por oral. Ya tengo el examen hecho. Yo creo que el pueblo se levantaría ante el consejo y el rey. Ah, Ante Protestaría las por eso. órdenes. Protestarían por sus derechos. Que se rebelaría ante todos. muy cierto. Lo que usted me dice es muy cierto. Eso es lo que va a propiciarse, ¿no? Pero este sistema de absolutismo surge en determinados espacios, primero, con determinadas monarquías, con determinados monarcas, pero se va, como se dice, encarnar en la historia, se va prácticamente posicionar en la historia universal porque se va a expandir el absolutismo. El absolutismo se expande a España, se expande a Francia, se expande a Inglaterra y se van a dar una serie de reformas en cuanto al sistema de gobierno, ¿no? Y esas reformas se van a marcar cada nación con su propia característica, cada monarquía con su propia característica. A pesar de ello, ¿no? De expandirse, van a ser Francia e Inglaterra, las monarquías pues que van a resaltar durante todo este tiempo, ¿no? Al igual que la monarquía española, se va a sumar la de Rusia también, la de Austria, importantes monarquías, ¿no? Pero van a adoptar más que nada un despotismo ilustrado. Así como usted me ha dicho, profesor, se van a levantar, se van a querer protestar, profesor, van a querer llevar a armas, van a querer propiciar una guerra civil, profesor. He aquí el despotismo. Y vamos a pedir que uno de sus compañeros, no, en la siguiente diapositiva, entender claro que el despotismo van a exigir una obediencia ciega. ¿Por parte de quiénes? Profesor, un rato me voy a salir, el internet está lento. ¿Ya? Sí, no te ¿Me preocupes. acepta? Sí, no te preocupes. Van a, van a exigir una obediencia ciega. Quiere decir de que los súbditos, o sea, el pueblo tiene que aceptar, sin preguntar, sin decir. Bueno, estamos viendo cómo se presenta el despotismo. La unidad religiosa. La iglesia va a tener su grado como tal. Va a rechazar toda Profesor, rebelión. Dime. en esta imagen la niña tiene una correa. No, tiene una pitita, no tiene una correa. Es un detalle. Parecía que estaba amarrada. Claro, no, tiene un detalle. Si tú ves, tiene un lazo, ¿no? Tiene un lazo para Es mantenerla. parecido a ese lazo que les dan a las mises. Exacto. Ese. Muy Sí, cierto. pero atrás la señora de negro La tiene tiene como sujetada. algo colgado. Ujú, Ajá, parece la tiene que es como sujetada. una correa. Sí, la tiene sujetada. Muy cierto, muy cierto. El ¿Y por despotismo, qué la sujeta? cuando son niñitos, nuestros padres por protección, ¿qué hacen? Nos tienen cargados, nos tienen a nuestro lado. Cuando empezamos a caminar para no apartarnos de su lado, pues también nos sujetan de la mano, ¿no? En este caso, pues nos sujetaban de ese modo. La niña se está acercando a su padre, al rey, ¿no? Y en todo caso, pues la tiene, en este caso su madre, y para que no se vaya lejos, no es que la esté amarrada, la tenga atada, sino que está llevando un accesorio, en este caso, para evitar de que ella se aleje. No es que esté atada como una mascota, como un perro, no, para nada. Completamente porque no quiere que su niña se aleje de su espacio, de su lado, ¿no? Bien, volvemos al tema del despotismo de nuevo, ¿no? Y este va a controlar todas las funciones estatales del Estado.
El mercantilismo va a estar controlado también por este nuevo régimen. Profesor, pero hablamos del absolutismo. ¿Qué tiene que ver el despotismo? Cuando van a surgir lo que usted hace un momento me acaba de comentar, ideas, pensamientos acerca de querer recuperar, como se dice, la soberanía, la independencia, es que va a surgir esto del despotismo. Y el despotismo va a ser una nueva forma de gobernar, también ligada al absolutismo, con otro título, pero que las monarquías europeas van a adoptar. Por eso van a llamarlo el despotismo, ¿no? Ilustrado, en este caso, que surge después de ello. Y este va a ser bien práctico, va a decir, ¿no? Bueno, el pueblo se quiere levantar en armas. Entonces hay que darle al pueblo educación. Le va a dar educación. Aquí es donde se van a formar a los primeros hombres de clase, ¿no? Y ese nuevo tiempo, ese nuevo movimiento va a ser conocido como el despotismo ilustrado. Este prácticamente va a atravesar pues prácticamente el siglo XVIII y aquí se van a dar la imagen o el esquema de hombres honestos, hombres intelectuales, cultivadores, amantes de las artes, ¿no? Innovador, en este caso, filósofos van a surgir en este tiempo. ¿Qué imagen van a seguir? Van a seguir la de Voltaire. Hoy en día el sistema de gobierno, gracias a ellos, la palabra Estado, gracias a Voltaire, Denis Diderot, del mismo modo. De este sentido, fueron significativos los representantes, ¿no? O los reinados de Carlos III de España y de José I de Portugal. Esto último prácticamente para condicionar un tiempo y una situación. Consecuencias del absolutismo. El deseo de obtener el poder llevó a que los reyes europeos enfrenten la política económica y militar, ¿no? Enfrenten la política económica, ¿no? Y militarmente por la hegemonía continental y mundial de la corona. Primero va a ir ejerciéndose en España en el siglo XVI, de ahí lo va a seguir Francia en el siglo XVII y por último Inglaterra en el siglo XVIII. Ese es el progreso de prácticamente las consecuencias, ¿no? Del absolutismo. ¿Cuándo va a decaer el absolutismo? ¿Cuándo va a ser su decadencia? ¿O cómo va a ir decayendo el absolutismo? Claro, el absolutismo va decayendo a raíz, pues, de que se van a dar una serie de luchas y protestas, en este caso, en la búsqueda de querer cambiar este sistema, ¿no? De gobierno, este sistema o esta forma de gobernar. La intolerancia a la religión que le imponía el rey, el mercantilismo, va a dar paso a las revoluciones burguesas. Los burgueses van a ser los primeros en querer, pues, acabar, ¿no? Y encontrarle un punto final a esa forma de gobernar, ¿no? Que van a tener las monarquías absolutistas. Muy bien, queridos alumnos, queridos estudiantes, vamos a pasar a una ronda de preguntas. Cuéntenme. Preguntas. No estoy, no quiero mi cámara. ¿Preguntas? Todo bien, profe. Profe, Todo bien, profe. profe, Dime. si no es mucha molestia, podría volver a poner en la diapositiva del despotismo. Me faltó un poquito. A ver, vamos a compartir acá. No. Vamos, tiene que copiar, ¿no? Me dice. Acá. ¿Esta está bien, hija? ¿Está bien esta? En el de... ¿Esa? no, profe, el anterior. ¿Esta? Sí, profesor, esa. Ya, listo. Muy bien. Uy, si me faltó, por una nota. Es propio.
Chicos, nadie me ha preguntado por el examen. Ya le mandaron a su mismo. ¿Listo? Muy bien. Así que gusto me da que estén anotando, chicos. La verdad que sí. ¿Terminaron? Ya estoy terminando de copiar de las capturas de pantalla. Ok. Ya está, profesor, ahora sí puede continuar. Gracias. Ok. Bien, señores, sabiendo esto de que se presenta este nuevo sistema de gobierno, esta forma de gobernar, ¿no? Donde el rey concentra su poder absoluto, más adelante vamos a continuar analizando acerca de cuáles son las monarquías absolutistas, ¿no? Y vamos a ir ampliando el conocimiento en cuanto a las monarquías. ¿Preguntas? Ninguna, ¿cierto? ¿Ninguna? Ok. No hay preguntas, habiendo quedado todo claro con los estudiantes, ¿no? Vamos a hacer esto.